Y se ha hablado harto de las AFP, se ha hablado harto de los retiros y todo, y estaba como así aparte, y un poco casi en un segundo nivel, el tema de las ISAPRES. Y hemos tenido algunas informaciones sobre las ISAPRES, particularmente decisiones de la Corte Suprema respecto de la salsa, una serie de materias que tienen que ver con quejas de gentes porque eventualmente no están las prestaciones que pensaban se habían contratado. El tema de las ISAPRES, cuando estamos en un país que envejece muy rápidamente, tanto como el de las pensiones, pasa a ser tremendamente importante. Y estamos con David De Broot, que ha venido antes ya, un experto con muchos años de trabajo en el ámbito de la salud. Gracias por estar aquí con nosotros, David, de nuevo. Gracias, Fernando. A ver, ¿cómo se engarza el fenómeno de las ISAPRES en llamémoslo así, en esta reconformación de la institucionalidad que pasa por las AFP, que tienen una situación previsional que está pendiente? Hay una serie de otras materias en salud y en educación, pero como que había quedado un poquitito dando vuelta por ahí el tema de la salud de las ISAPRES, que abarcan mal que mal casi 4 millones de chilenos. ¿Dónde calza eso en la discusión actual, David? Sí, mira, el tema de la reforma del sistema de salud está pendiente de, digamos, a lo menos desde el año 2010, ¿ya? Y tiene que ver con la problemática que enfrenta el sistema ISAPRE, pero también con la modernización del sistema público. Ahora, esto había quedado un poquitito pendiente dado que había una discusión de una nueva constitución donde se estaban discutiendo tanto los modelos de pensiones, salud y, bueno, prácticamente la arquitectura institucional completa. Dado que esa nueva constitución no prosperó, esto queda un poco stand-by, pero subterráneamente vienen ocurriendo fenómenos que son, digamos, independientes de esa discusión institucional. Esta crisis que enfrenta el sistema ISAPRE hoy día, esta crisis financiera que enfrenta, es una crisis que es de por lo menos un año, unos 12, 16 meses hacia atrás, por lo tanto parte en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, y atraviesa hasta ahora con distintos hitos, distintos momentos que uno puede evidenciar, y yo diría que el más crítico es el fallo de la Corte Suprema, sí, que lo que hace es resolver justamente lo que quedó pendiente desde el año 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional, y resolver el problema de la tabla de factores. Después podemos profundizarlo. Y ese fallo de la Corte Suprema cambia cualitativamente la situación financiera, digamos, en el corto, mediano plazo de la ISAPRE, y por lo tanto entramos en una discusión más compleja, pero a la vez más urgente. Ahora, David, las ISAPRES tienen una relación con sus afiliados que básicamente pasa por un pago que se hace mensual, y que se responde, se supone, de acuerdo a las calidades de los planes que uno ha contraído a la hora de que tú necesites al ISAPRE. Y yo te lo comentaba antes, esto tiene un valor súper importante cuando tenemos una institucionalidad que el afiliado, en este caso, la puede testear muy rápidamente, la puede testear cada vez que tiene necesidades del ISAPRE. Eso no ocurre con toda la institucionalidad. Hay muchas cosas que se demoran o que te tramitan históricamente por muchas cosas, pero una vez que tú te sientes mal o estás enfermo o tienes una necesidad de apelar a la salud a través de los establecimientos para esos efectos, tú sabes inmediatamente si es que te responden o no te responden, si es que corresponde o no corresponde a lo que tú creías, porque el resultado está ahí prácticamente arriba de la mesa. Sí, por supuesto.
O sea, en el caso de la ISAPRE se evidencia por dos cosas. Uno, por la calidad de la cobertura que te entregan de las prestaciones de salud, o sea, la cobertura financiera, y por otro lado con el tema de el financiamiento de las licencias médicas, que es básicamente los dos elementos que ofrecen las ISAPRE. No tienen otros servicios las ISAPRE, están creadas para eso. Ahora, el sistema ISAPRE es un sistema bien sui generis, porque cuando fue creado en el año 81 y parte del 82, ¿no es cierto?, la característica es que son sistemas privados obligatorios que funcionan con un subsidio público. Y eso no se ha reconocido hasta el día de hoy. O sea, es algo que ha quedado como oculto, ¿no es cierto?, en el funcionamiento de ella. Voy a explicar en qué consiste ese subsidio público. Los sistemas de salud, ¿no es cierto?, normalmente funcionan con un plan general para toda la población, que puede ser bueno, malo, más o menos, ¿no es cierto?, pero es un plan general para toda la población, y ese plan general es el que es obligatorio. Eso se financia o con impuestos o se financia con cotizaciones o contribuciones sociales obligatorias. Sobre eso existen sistemas privados voluntarios, ¿ya? El sistema de ISAPRES lo que hace es que se instala como un sistema obligatorio que sustituye al sistema universal público, ¿no es cierto? Y la persona se puede ir con su 7% a subsidiar las primas de un sistema privado. El sistema de ISAPRE rompe la lógica de seguridad social porque tarifica en función del riesgo que las personas tienen y de los ingresos, ¿no es cierto?, y utilizan la cotización como un subsidio a esas primas. Eso, si uno analiza las estadísticas que hay, es muy sui generis, porque los otros países lo que tenían eran sistemas privados voluntarios, estos sistemas de segundo piso, ¿ya? Han tratado de entrar en la seguridad social obligatoria, pero eso es muy marginal en la región de las Américas. Yo te diría que probablemente la única gran reforma en ese sentido es la que hizo Estados Unidos con el Obamacare. Ahora, dado esta situación, ¿existe algún tipo de índice que pueda resaltar no solamente el grado de satisfacción que tiene el cliente con respecto a su ISAPRE, sino que el grado de respuesta efectiva que se tiene ante una necesidad? ¿Cómo sabes tú que te responden bien? La persona sabe porque te acogen según el plan o eventualmente tenés que pagar más. Pero ¿cómo el sistema se reconoce funcionando bien? Bueno, es muy difícil porque el sistema generó los incentivos para diferenciarse, para diferenciar al interior de cada ISAPRE y generar muchos planes. Por lo tanto, es muy difícil comparar realmente las coberturas que tienen los 50 y tantos mil planes que están hoy día activos. Sin embargo, uno puede tener algunos parámetros y la superintendencia analiza esos parámetros, tiene varios informes que se hacen todos los años, incluso con perspectiva de género, y hay otros que analizan, por ejemplo, las coberturas que estas tienen. También hay evaluaciones que tienen que ver con la satisfacción de los usuarios. Ahora, la satisfacción es más bien una cosa subjetiva, claro, pero de alguna manera permite tener esos parámetros. Lo que es extraordinariamente complejo es hacer comparaciones entre el sistema privado y el sistema público, porque la modalidad de atención, de gestión y de financiamiento son radicalmente distintas. Entonces, los problemas que y eso sale claramente en las encuestas de evaluación de los usuarios, que se hacen a beneficiarios del FONASA y de la ISAPRE, las problemáticas que enfrentan los de FONASA no tienen nada que ver con las que enfrentan los beneficiarios de ISAPRE. Son problemáticas completamente distintas. En un caso tiene que ver con la oportunidad de la atención, o sea, los plazos, las listas de espera y este tipo de cuestiones. El tema del trato del personal médico y no médico respecto de los pacientes, y en el caso del sistema privado el tema de los precios, ¿no es cierto?, y de un conjunto de discriminaciones que ocurren, porque, por ejemplo, el otro día estaba mirando
Estaba tratando de buscar cuánto dura en promedio un contrato en el sistema ISAPRE. Tiene 3 frecuencias que son frecuencias en el sentido de donde se junta la mayor cantidad de afiliados con un determinado periodo de contrato. 0 años, o sea, menos de 1 año, 1 año y 3 años. Esas son las 3 modas que tiene un contrato. O sea, estamos hablando de que las personas pasan por el sistema ISAPRE en un periodo muy corto. El gran volumen, digamos. Por cierto, hay personas que tienen planes de 10, 20, 30 años, eso también ocurre. Pero el gran volumen es gente que, siendo joven, ingresa a la vida laboral, tiene una cierta renta, es soltero probablemente, ingresa, está un tiempo, se casa, tiene hijos, se encarece el plan, va afuera. O sea, vuelve al FONASA. Eso es lo habitual. Por lo tanto, las comparaciones son muy complejas de hacer y de alguna manera se tratan de hacer desde el Ministerio. ¿Tiene algo que ver eso, esa situación media que de alguna manera es transitoria, como tú la definiste? ¿Cómo las ISAPRES entonces calculan los volúmenes de ingresos que necesitan para responder si es que sabe de que tiene un grupo de gente que entra, tocata y fuga? Lo que pasa es que el sistema ha funcionado de una manera que simplifica ese problema que tú muy bien dices. ¿Cómo se puede hacer para calcular lo que yo tengo que cobrar si la persona va a entrar, va a estar un tiempo y luego se va? Pongo puros resguardos en el fondo. Durante muchísimos años, hasta ahora, hasta hace pocos años, la declaración de salud era un tema relevante. O sea, el filtro era que si una persona tenía una enfermedad crónica, una enfermedad de alto costo, o sea, tenía un riesgo sanitario importante, no era recibido. No era recibido. Por lo tanto, la única posibilidad de resolver sus problemas de salud es el sistema público. Entonces, ahí se va acumulando eso. Lo segundo es que las tablas de factores eran clave en el sistema. Por eso que este fallo, primero la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 y este fallo del 30 de noviembre del 2022, ¿ya? Es clave porque lo que hace es desarmar la lógica de las tablas de factores. Las tablas básicamente son lo siguiente. Era una tabla que tenía hombre y mujer y tenía tramos de edad. Entonces, las personas en los tramos de edad en que gastan menos, el factor es más bajito, digamos 1. Y cuando gastan más, particularmente las mujeres en edad fértil, los niños recién nacidos y los adultos mayores, sean hombres o mujeres, los factores son muy altos y se multiplican por el precio base. Ese es un resguardo que el modelo de negocio de la ISAPRE tuvo durante mucho tiempo. ¿Y eso qué es lo que hace? Que cuando yo sé que una población en general más vieja, ¿no es cierto?, gasta más, bueno, le cobro más. ¿Qué es lo que hace la sentencia de inconstitucionalidad del año 2010? Dice, esa forma de discriminar, en el sentido de discriminar precios que se cobran, es inconstitucional. Porque además habían 10.000, 20.000 tablas. No, planes hay muchos más. Planes han habido más de 70.000. Los que quedan activos entiendo que son como 56.000 y en venta hoy día son mucho menos, deben ser 6.000 o algo así. Pero las tablas están todavía en los planes y lo que hace este fallo de la Corte Suprema insisto, el 30 de noviembre del 2022, lo que hace es que dice todas esas tablas de factores son ilegales desde el año 2019 porque la superintendencia dictó una única tabla que es más acotada en términos de los tramos de edad, por lo tanto hay menos diferencias por edad y no hay diferencia entre hombres y mujeres. Esto de las tablas, que ha sido muy conversado, muy discutido, sí. Esta de las tablas, en la forma en que estaban antes del fallo de la Corte Suprema, ¿eso es una creación nuestra o es algo que uno ve en otros países con situaciones de medicina privada también? Es muy propio del aseguramiento privado voluntario, no del obligatorio. En el aseguramiento privado voluntario, el factor que en salud
se utiliza sexo y edad porque es un buen predictor de las diferenciales de gasto, ¿no es cierto? Es lo mismo que cuando tú contratas seguros para autos, ¿no es cierto? Y la prima te va subiendo, si tú chocas, al año siguiente te sube la prima. Claro. Eso es una forma de ir discriminando quiénes son siniestrosos, los buenos para chocar, digamos, versus los que andan más prevenidamente en el vehículo. Que van a apelar menos al seguro. Exacto. En el fondo los que van a hacer... los negocios de seguro son negocios relativamente simples. Usted paga una prima y el seguro le paga indemnizaciones cuando tiene algún siniestro. Si usted tiene más siniestros o tiene siniestros más caros, yo le tengo que subir la prima. El problema es eso que es como muy evidente, no es consistente con la lógica de la seguridad social. La lógica de la seguridad social dice, en salud particularmente, dice, todas las personas deben contribuir, o sea, deben aportar de acuerdo a su capacidad económica, y el fondo que se recauda se debe gastar en función de la necesidad de salud de las personas. Entonces, desconecta los ingresos del fondo con los gastos que tiene ese fondo. En cambio, el sistema ISAPRE, ¿no es cierto?, el sistema privado lo que hace es que tiene conectado de manera individual los ingresos con los gastos. O sea, no hay solidaridad, no hay solidaridad alguna, porque si yo gasto más, o sea, yo envejezco, a mí me van a cobrar más, al punto que no voy a poder pagar una prima tan alta como la que me subieron y me voy a tener que ir al sistema público. El sistema público no tiene esa regla, por lo tanto, se va produciendo en el tiempo, pensemos que las ISAPRES partieron hace 4 décadas, en el tiempo se va produciendo el fenómeno que se llama de descreme de la cartera. Y entonces uno tiene en el FONASA los viejos, los más enfermos y proporcionalmente más mujeres que hombres. Entonces, ahí está concentrado el mayor gasto y en el sistema privado quienes más aportan, ¿no es cierto?, y menos gastan en términos relativos, porque obviamente si uno va a conocer casos de personas que salen de esa regla. Esto que estás describiendo es algo que hay consenso transversalmente en cómo funciona. Hay personas que me imagino defienden esta forma de operar, porque de otra manera no podría entenderse. Defienden esta manera de operar, ¿y cuáles son los argumentos para defender este tipo de cosas así? A ver, yo creo que a estas alturas, o sea, digamos, en los últimos 2 años o 3 años, yo creo que hay bastante consenso en todos los analistas y la gente que se dedica a estos temas de que los sistemas de salud no pueden funcionar de esta manera como han funcionado, como la estábamos describiendo. Sin embargo, hubo durante un periodo largo analistas que sostenían que el sistema privado tenía que funcionar de esa manera, porque de lo contrario iba a ser ineficiente. Por ejemplo, frases para el bronce como el sistema ISAPRE no está hecho para atender enfermos, ¿no es cierto?, como se escuchó. Sí. ¿Sí? Bueno, lo que hace es justificar que el sistema funcione de determinada manera. Yo, hasta lo que he visto hasta al día de hoy, es que se ha evolucionado en la forma de entender cómo funcionan los sistemas de salud, pero ha sido muy difícil, no ha sido nada de fácil. David, nos queda poco tiempo, pero te quiero preguntar por las cosas que ya están empezando a pasar en términos de legislación, sí, frente a esta situación del mundo de la salud privada. Hay una situación reciente que presentó el diputado Lagomarsino. ¿Por qué no nos explicas un poco de qué se trata eso? Ya, perfecto. Mira, esto la iniciativa en esa materia viene de alrededor de agosto del 2022, por lo tanto es muy anterior al fallo de la Corte Suprema, ¿ya? Lo que se sitúa en el contexto de que la crisis de la ISAPRE es una crisis real, ¿ya? Hubo harta discusión de si realmente estaban en crisis o no, esto era real. Eso se podía evidenciar en las pérdidas que habían tenido el año anterior y que ya tenían acumuladas muy particularmente en un tema que yo he insistido de manera majadera de repente, que es el tema de las liberaciones de garantía, ya que es una cosa bien técnica. Porque las ISAPRES son monitoreadas financieramente a través de 3 indicadores.
Uno de ellos es el que tienen que constituir garantía. O sea, como funcionan las compañías de seguro, que es un encaje, o los bancos, tienen que constituir garantía. Eso quiere decir que el 100% de la deuda con beneficiarios y con prestadores lo tienen que tener instalado en un banco, en instrumentos financieros, ¿ya? Que pueden ser boletas de garantía u otro. La ley también les permite pedirle a la superintendencia que les libere garantía para pagar deuda. Eso cuando empieza a ocurrir es porque no tienen liquidez para poder constituir la garantía. Entonces piden que se libere, la garantía la deuda baja, la garantía baja. Cuando eso es sistemático en el tiempo, todos los meses, que es lo que ha estado ocurriendo, y ocurre con varias ISAPRES, o prácticamente todas, estamos en un problema financiero evidente. Y eso ya venía ocurriendo en junio, julio, agosto. Lo que ocurre ahora, y eso particularmente fue hoy, que el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el diputado Lago Marcino, justamente, tomó esta idea general de darle una solución a un problema particular, que es el siguiente. Si una ISAPRE entra en una crisis financiera, ¿ya? Hay un recorrido, digamos, que describe la legislación. La legislación dice, si incumple uno de estos indicadores que te estaba comentando, lo incumple, se le pide un plan de ajuste y contingencia. Si no funciona, hay que intervenirla con un administrador provisional. Si eso no se logra resolver ahí, hay que licitar la cartera. Pero si nadie... porque para que se licite la cartera tiene que haber alguien que diga que llegue con el maletín y diga yo quiero comprar la cartera. Es toda la cartera de un ISAPRE, ¿eh? No es que compre una parte, tiene que comprar la cartera completa. Si toda esa secuencia no funciona, se llega al punto en que los beneficiarios pierden los contratos, ¿ya? Y se van al FONASA en las condiciones que FONASA tiene para el resto de la población. Uno podría decir, bueno, esa es la realidad que tiene 15 millones de personas. El problema es el siguiente. Si uno lo ve esto en un momento en el tiempo, en el sistema ISAPRE hay alrededor de 300.000 personas que hoy día tienen tratamientos por el GES, por ejemplo. Tienen tratamientos crónicos de alto costo. Esas personas hoy día se están atendiendo en prestadores privados, sí, preferentemente. Esas personas de un día para otro, si seguimos con la legislación que hay, esas personas pasan al FONASA y el FONASA no puede mantener la compra a esos prestadores privados, porque eso no está dentro del mecanismo en cómo funciona FONASA. Entonces, lo que hemos propuesto, ¿ya?, es una solución que implica lo siguiente, implica que la superintendencia, en esa eventualidad, solo en esa eventualidad, y como una cuestión transitoria, esos contratos y las personas pasan al FONASA y FONASA se hace cargo de administrar esos contratos recibiendo la cotización completa que la persona paga en la ISAPRE, ¿no es cierto?, y manteniendo la cobertura en los prestadores privados que esas personas tienen. O sea, porque aquí se ha cuestionado un poco esta fórmula porque se dice, bueno, pero estas personas van a entrar a los prestadores públicos. No, justamente lo que se está planteando es que esas personas que en vez de pagarle a la ISAPRE la cotización completa, la prima completa, se la van a pagar ahora al FONASA. El FONASA con esos fondos separados de todo el resto mantiene los beneficios que esas personas tienen, que son las prestaciones de salud y las licencias médicas. Ahora, esto obviamente tiene complejidades porque administrar los 50.000 contratos, o aunque fueran 1.000 contratos, ya es algo distinto de cómo funciona FONASA, tiene varios aspectos que fueron incluidos en el proyecto. Por ejemplo, que los trabajadores de las ISAPRES que se desempeñan en servicios esenciales, que son básicamente dos, quienes manejan las coberturas y quienes manejan los convenios con los prestadores, la ISAPRE quebró, o sea, esas personas en esa situación están sin trabajo. Esas personas pasan al FONASA, ¿no es cierto?, y siguen administrando los convenios y siguen administrando las coberturas. Esa situación, ¿no es cierto?, sería una situación excepcional, ¿ya? Y sería acotada en tiempo. Acotada en el tiempo. El proyecto de ley tiene que tener un plazo de término de esa situación, porque obviamente es incorporar una inequidad, claro, que no es creada por el proyecto. Existe, pero tú la estás internalizando para no dejar caer a esas personas.
que tiene que ver con un plazo que tú definas en la ley o que se haga una reforma estructural del sistema que permita superar esta situación que hay. Esa reforma es una reforma que está pendiente. Por lo tanto, como esto puede ocurrir en el corto plazo, es una situación de emergencia. Por lo tanto, la respuesta que hay ahí es de emergencia también. Bueno, vamos a tener que tener otra conversación una vez que esto tenga un resultado. Está presentado esto, eventualmente, si es que las cosas andan, pueden cambiar las modalidades de cómo la gente se está enfrentando a la situación de su salud privada y también podría haber algo en ámbito de una futura convención constitucional que toque aspectos que eventualmente puedan ser necesarios incorporar para beneficio de la ciudadanía. Así que hay tema pendiente. Sí, sin duda. ¿Cuándo crees tú que se resuelve esta primera pata de lo que planteó la Comarcino? O sea, esto está presentado, fue Sí. presentado hoy día, está recibiendo adhesiones de otros parlamentarios, porque tienen que reunir un quórum, en fin, y entra a la tramitación. Ahí lo que se espera es que el Ejecutivo pueda hacer indicaciones, porque el que se presente un proyecto que dice A, B, C, D, no es que haya que aprobarlo sí o no. Se entra a la discusión. Se conversa con el Ejecutivo, con el Colegio Médico, con la misma asociación de ISAPRE, por cierto. Sí. Sí, la asociación de ISAPRE ha manifestado, pero hace mucho tiempo, que la situación de crisis es real. Entonces, aquí el problema es, ¿qué es lo más urgente? Es resolver el problema que van a enfrentar esas personas si es que se llega a esa situación. Todo el resto de las cosas, reforma de las licencias médicas, reforma de la prestación pública, etcétera, son temas que tienen que correr por carriles independientes. Bueno, vamos a estar atentos entonces para poder tener aquí nuevamente y conversar sobre si es que esto cristalizó o derivó en alguna otra figura. Muchas gracias por haber estado con nosotros.